Bienvenidos a mi canal. Esto es Coto Cutre de Caza Progre. Una copia cutre de Coto de Caza Progre de Libertad y lo que surja y de su spin-off de Un señor de Logroño. Ayer vi un vídeo de un chico que pretendía ser gracioso, como todos los progres, insultando a España y mintiendo, sobre todo mintiendo. Este chico confunde lo que es ser típico de un país con lo que es ser originario de un país o original de un país. No es lo mismo algo que... No es lo mismo algo que se invente alguien de un país y quede como originario de ese país, como el fútbol en Inglaterra, como... No es lo mismo ser originario de un país como el fútbol con Inglaterra, a ser típico de un país, que es algo que se hace en ese país independientemente del origen que tenga. Este chico, Puto Miquel, desde ahora le voy a llamar señor Puto porque es más corto, el señor Puto empezó su vídeo, cómo no, diciendo mentiras sobre Vox. No lo dice claramente, pero... Aunque vaya usted a votar a un partido que quiera gasearme, podríamos llevarnos bien. Vaya, hombre. ¿Cuándo ha dicho ningún partido de derechas que quiera gasear a los gays? Yo pienso que está hablando evidentemente de Vox, porque es el único partido al que le llaman facha últimamente y al que dicen que es homófobo y que es machista y que quiere matar a los homosexuales y a las mujeres. Cosa que es totalmente falsa porque Vox está llena de gente que respeta profundamente lo que hagan los demás mientras no se metan con ellos. De hecho, en Vox hay gays y en Vox hay mujeres y en Vox hay incluso negros. Y no pasa nada. No se ha parado el mundo, ¿eh? La gente que vota a Vox sigue apoyando a Vox. Si esto fuera verdad, bastante idiota sería la gente de seguir votándolos. Lo que no quiere Vox es que se emplee dinero público en propagar tonterías o en la ideología de género para niños, por ejemplo. ¿Qué leen? Oh, un clásico español, Don Quijote de la Mancha. Solo el ingenio español podría haber creado una joya semejante. Yo creo que poco se homenajea a Cervantes en este país. Bueno, sí, creo que el siglo de oro sí que merece cierto orgullo, la verdad, culturalmente hablando, porque políticamente fue un desastre. Y lo de la colonización mejor lo ignora. La colonización. Supongo que te referirás a la conquista de América, porque en España no había suficiente población como para colonizar América. América es un país mucho más... es un territorio mucho más grande que España y con la población del momento española era imposible colonizar un territorio tan grande. La conquista de América se produjo gracias a la ayuda de todos los indígenas que estaban en contra de los aztecas, que estaban masacrándolos. La conquista de América se produjo por unos pocos españoles y una gran mayoría de indígenas. No así la independencia. La independencia de todos los países hispanoamericanos se produjo por los españoles del momento, no por los indígenas. Pero si tuviese que decir lo que más me gusta a mí del Quijote, creo que sería todo el marco que inventa Cervantes para decir por qué la novela existe, ¿no? Para hacer como la historia un poco más creíble, diciendo que él se ha encontrado un manuscrito de un escritor árabe llamado Cide Hamete Benengeli y que él solo lo está transcribiendo. Ay, no me vais a arruinar el Quijote. ¿Qué? Es verdad, Cervantes lo dice en la primera parte, que el autor es arábigo y manchego, es decir, según el propio autor del Quijote, era posible ser castellano y ser árabe a la vez. Cervantes se inventó esto para darle una consistencia. Y cuando Cervantes dice que se puede ser arábico y manchego, lo que quiere decir es que se puede ser musulmán y español perfectamente porque no es incompatible, no tiene nada que ver. Pero en España no fue una invasión árabe propiamente dicha, sino musulmana. ¿Por qué? Porque los que invadieron España no venían de Arabia, venían del norte de África y eran prácticamente una gran parte bereberes y otra gran parte musulmanes, pero no de Arabia.
Gracias. O resulta que beber vino tampoco es español y resulta que es mudéjar o algo así. Porque que yo sepa, los moros no beben vino. Bueno, se supone que no, pero usted tampoco cumple todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero no, no se preocupe, puede sentirse español mientras se bebe un Rioja, si le hace feliz. Gracias. ¿Sabía usted que el vino fue introducido en la península ibérica por los fenicios? De hecho, la bodega más antigua de Europa Occidental es del siglo III a.C. y se encuentra en Cádiz, en el yacimiento de Doña Blanca. No puedo más. Muy bien. Los fenicios hace miles de años introdujeron el vino en España. ¿Y? Desde entonces se lleva produciendo vino en España y en España hemos producido uno de los mejores vinos del mundo. El Rioja es apreciado en prácticamente todo el mundo. Hay vinos españoles que se venden por miles de dólares o por miles de euros. Que una cosa no sea originaria de un país no significa que no pueda ser típica de un país. El vino de Rioja es típico de España. ¿O me vas a decir que es de otro país? Supongo que si el vino se produce en España, sí es español. Igual que si el vino se produce en Francia, es francés. Tampoco diría yo que el vino en sí hace lo español, pero sí. Como tú bien dices, un vino que se produce en España es español. Igual que un vino que se produce en Francia es francés. ¿El vino es típico español? Sí. ¿El vino es típico francés? Sí, evidentemente. Y también es típico de California. Porque se llevaron vides allí y se produce vino de muy buena calidad. Y ahora es típico de California el vino, igual que las naranjas. ¿Eso significa que es originario? No. ¿Pero eso significa que no pertenece a la cultura propia de ese país? Eso pertenece a la cultura propia de ese país. Es lo que le da carácter. Para que veas la diferencia entre lo que es lo típico y lo que significa original, te voy a dejar aquí dos cositas de la RAE, para que tú veas que no es lo mismo alguna cosa que es típica de un país, que como bien dice la RAE, típico, característico representativo de un tipo, peculiar de un grupo, país, región o época. No es algo originario de un país que sea algo típico. ¿Es típico en España todo lo que estás diciendo? Sí. ¿Es originario? No. ¿Eso hace menos parte de la cultura española? No. Lo que pasa es que en tu corta capacidad intelectual o en tus ganas de engañar o en tus ganas de molestar a la gente que le gusta España y que le gustan las tradiciones y las cosas que se hacen en España y que se hacen bien, pues estás intentando denostar o decir que la gente de derechas cree o piensa que si algo tiene un origen que no sea puro, 100% español, no es bueno. Pero es que nada puede tener un origen 100% puro español porque por España pasaron multitud de culturas y de gentes. Pero es que yo te retaría que me dijeras algo que sea típico de un país y que sea originario de ese país y que no se haya visto modificado o alterado por ninguna cultura en toda su historia. Aquí te dice, en la RAE, original, perteneciente o relativo al origen. Al origen. Fútbol es originario de Inglaterra, pero ahora se juega en todo el mundo. Podríamos decir que el fútbol es un deporte típico español, porque es el deporte más jugado en España y se lleva jugando muchos años. Es algo típico. A lo mejor de aquí a unos años se deja de jugar al fútbol y se empieza a jugar al béisbol, y entonces será algo típico en España jugar al béisbol. Pero no habrá dejado de ser típico de una cierta época a otra cierta época el fútbol en España. No una sola cosa hace lo español. Lo español lo hace muchas cosas. Lo español lo hace toda la historia que llevamos detrás y que nos ha llevado hasta lo que somos hoy en día, a lo que comemos, a lo que escuchamos, a cómo vivimos la vida, a lo que nos gusta hacer cuando salimos, a lo que nos gusta hablar con nuestros amigos. Todo esto es lo que forma el carácter español. ¿Cómo somos? Y todo esto tiene influencia del pasado, de toda la historia que tenemos detrás. Que el origen sea musulmán, o que el origen sea fenicio, o cartaginés, o visigodo, o francés,
no tiene nada que ver. A los españoles realmente nos importa un huevo si el origen sea musulmán o no. Se produjo aquí, pues es español. Vale, y si pongo algo de música, ¿os calláis? Perdón. Es verdad, dije que me iba a callar y me voy a callar. Ya juro que no molesto más. Ponga música, ponga la música más española que se le ocurra, venga. Hombre, no. Te tengo que reconocer que si algo de gracia tienes, es esto. Aquí has hecho una caricatura de un español franquista que le dices, dime lo más español, ponme una música la más española que conozcas y le pones el cara al sol. Pues sí, tiene su gracia. Esto mucho mejor, me encanta la copla. Bueno, no en vano es la canción española, hay que disfrutar esa amalgama de sentimientos que transmiten con esas voces tan potentes y esos temas que son tan intrínsecos al ser español. Sí, bueno, Franco se la reapropió por conveniencia, pero... Ya empezamos. Que lo juro que no me voy a poner intenso, de verdad. Hay un artículo de Lidia García que lo explica mucho mejor de lo que yo podría explicarlo, y se lo pasaré si le interesa, solo eso, y lo pondré en la descripción. Pero sí, digamos que me gusta mucho la copla. A veces sí que me pongo un poco pesado con la Piquer, pero bueno, ya he dicho que me voy a controlar y me voy a controlar. Bueno, en ese caso se lo permito, era una gran mujer. Sí, lo era. La copla además tiene raíces en el cuplé y en la tonadilla, géneros muy españoles. Bueno, y en el flamenco también. Sí, otro gran género de la música nacional, todo producto nacional que exportamos a todo el mundo. Sí, aunque el flamenco nace fundamentalmente de la mezcolanza pues de lo andaluz, lo judío, lo morisco y lo gitano, ¿no? Vamos, lo que era lo español en esa época. Una mezcla de lo morisco, lo andaluz, lo gitano, la coplilla y todo esto, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es tan español como cualquier otra cosa. Aunque esta mezcla tuviera un 90% o incluso un 100% de lo que es la España musulmana, no dejaría de ser español. No tenemos por qué sentir vergüenza de que se inventara por españoles musulmanes. Mirad, me tenéis hartito. Si me pongo a hablar de la tortilla de patatas, ¿también me vais a decir que no es española? Pero bueno, si aquí no está gritando nadie, tranquilo. Además, las patatas llegaron demasiado tarde a Europa como para tener la tortilla de patatas un origen hispano-musulmán. Y creo que se supone que nació en Villanueva de la Serena, ¿no? La tortilla de patatas, o sea que puede estar tranquilo. Aunque bueno, algunas historias dicen que la inventó Tomás de Zumalacárregui, cuando acampó en casa de una campesina navarra que no tenía más que patatas y huevos y tenía que dar de comer con ello, al parecer, a un ejército. O sea que la tortilla de patatas sería vasca en ese caso. ¿Cuándo por ser vasco una cosa ha dejado de ser española? Ni que el País Vasco hubiera aterrizado como territorio en la península hace 2 siglos. Lleva ahí toda la vida, en la península ibérica. Por lo tanto, sigue siendo una cosa española, por mucho que se inventara en el País Vasco. Para decir que va a ser lo siguiente, ¿me vais a quitar las tapas? ¿La paella? No, las tapas creo que están bastante seguras como algo que es muy castellano en origen. Pero la paella... Dios mío. A ver, el arroz fue introducido en la península ibérica por los árabes. Antes de ello, si había, era poco importado y no se usaba para cocinar. Y lo mismo con el azafrán. Y a ver, un guiri le podrá echar todos los ingredientes que quiera y seguir llamándolo paella. Pero esos dos son bastante fundamentales. Y la paella en sí tiene su origen en los siglos XV y XVI en las zonas rurales de Valencia, porque era bastante fácil y bastante barato de hacer. Y bueno, supongo que ya sabe que antes de la expulsión de los moriscos, la mayoría de ellos vivían en el Levante español, o sea que sí, la paella sería un plato de origen árabe o morisco. Aunque sea de origen árabe o morisco, como tú dices, no árabe, morisco musulmán, se inventó en Valencia, se inventó en Levante, por lo tanto sigue siendo español. Da igual quién lo inventara. Se inventó en el territorio español por gente española que vivía en España. ¿Qué puede haber más español que eso? Porque se puede ser español y musulmán. Si yo mañana me convierto al Islam, seguiría siendo español, ¿no? Y si me invento cualquier historia, seguiría siendo un invento español. Mirad, me voy a echar una siesta porque me tenéis hasta los cojones. ¿Sabía que siesta viene del árabe sistilla, que significa descanso? No puedo más. Que es broma, que viene del latín sexta, porque es a la sexta hora del día.
No, no se ponga triste, no se ponga triste. No, no se ponga triste, por favor. Que eso sí es español para usted, ¿no? España, la digna heredera del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Que si el origen es hispano-romano, sí, sí que sigue siendo español, y si el origen es hispano-musulmán, no. Yo soy de derechas y, bueno, voy a votar a Vox, y a mí no me ofende para nada que el origen sea musulmán, o visigodo, o fenicio, o, o romano. Me da exactamente igual. Se formó aquí, con gente de aquí. No es como si nos hubieran esclavizado y nos hubieran obligado a comer paella o cuscús. Nos hubieran venido aquí los árabes, nos hubieran obligado a comer cuscús y ahora dijéramos que el cuscús es nuestro. Es algo que se inventó aquí, por lo tanto, sigue siendo tan español como yo. Y como tú, al parecer, señor puto. Habéis venido aquí solo para atacarme otra vez, de verdad, dejadme en paz. ¿Acaso disfrutáis atacando la idea de España? Pero que no estoy atacando nada. Luego que los ofendiditos somos los de la izquierda. A ver, es usted quien ha elegido formar su identidad nacional a través de un conjunto de cosas, tradiciones, platos, que vienen de regiones muy distintas y tienen orígenes muy diversos. Quiero decir, luego lo agrupa todo en un burruño, lo pinta de rojo y amarillo, escribe encima típica de Spanish y con suerte pues se lo vende a los turistas. Claro que sí, como en la mayor parte del mundo. Dudo mucho yo que haya ningún territorio hoy en día que no haya sufrido la influencia de otras culturas y que haya tomado lo mejor de cada parte. Pero tampoco es como que haya algo que haga más español al flamenco que a la jota, o menos. O sea, quiero decir, si quiere llamarlo cultura española, vale, pero tiene que tener en cuenta que es una agrupación un poco aleatoria de cosas. Un poco aleatoria, no. Es nuestra historia. Es lo que ha habido y es a lo que hemos llegado después de toda esa sucesión de eventos que nos ha llevado a ser lo que somos, a comer lo que comemos, a escuchar lo que escuchamos y a vivir como vivimos. Parece que para estos progres, si no es 100% español, piensan que los demás nos vamos a avergonzar. Y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que tú vienes con mentiras y ya, pues, desde el primer momento que dices lo de la colonización, ya dejas bien claro lo que tú piensas o lo que te han hecho pensar. Pero mira, te dejo aquí este artículo del País, que es un periódico que seguramente a ti te gustará, que dice esto: los árabes no dejaron prácticamente huella genética en España. ¿Por qué? Porque la conquista de España, igual que la conquista de América, la conquista de España por parte de los musulmanes no implicó que se exterminara a la población española y se colonizara por musulmanes, sino que lo que se llevó a cabo fue un cambio en los gobernantes y en las élites, en la gente poderosa y rica de la España musulmana. Porque después, cuando se reconquistó España, tampoco se mató a toda la población y se repobló con unas pequeñas territorios del norte. La mezcolanza genética que tenemos proviene de toda nuestra historia, pero los que nos han invadido y han gobernado han sustituido simplemente a la punta de la pirámide, no a la base de la población. Los musulmanes que vivían en Al-Ándalus eran hispano-romanos que se habían convertido al Islam en su gran mayoría. ¿Por qué? Pues porque era más beneficioso, porque pagaban menos impuestos, porque tenían más privilegios. Y cuando se reconquistó, muchos de estos musulmanes españoles se volvieron a cristianizar. La lucha que hubo en España fue de las élites gobernantes, no del pueblo llano. El pueblo llano simplemente pues fue cambiando conforme pasó el tiempo de una religión a otra, simplemente porque los que mandaban pertenecían a una u otra religión.
pero la base de los hispano-romanos no bajó de un 70%. Jamás. En todos los casi 800 años que los musulmanes estuvieron gobernando España. Señor Puto, yo le recomendaría que hablase y escuchase a la gente que piensa diferente a usted y no tenga ese sesgo, para, más que nada, para poder conocernos mejor y entendernos mejor. Porque a ustedes ya se les ve claramente que no quieren a su país y que prácticamente sienten vergüenza del pasado de España, cuando ni a usted ni le va ni le viene lo que pasó hace 400 años, porque no tiene usted nada de responsabilidad sobre ello, ni yo tampoco. Así que dejen de culpabilizar y de decir que la conquista española fue una masacre, porque en realidad no lo fue. ¿Hubieron episodios en los que se masacraron indios? Sí, claro que sí. Pero esto no fue lo más común. Al igual que cuando los musulmanes invadieron España y dieron la cultura que tenían en ese momento a las gentes de la provincia española, los españoles, cuando conquistamos América, también hicimos lo mejor que pudimos para esos indígenas, como era darles el estatus de españoles como cualquier otro, el permitir el matrimonio interracial entre indígenas y españoles de origen, validado por los Reyes Católicos, incluso la creación de bibliotecas y de universidades en Hispanoamérica. Espero que se informe mejor y para el próximo vídeo pueda hablar no tan mal de su propio país. Un saludo y hasta la próxima.